lo que sí tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios. La historia se relata en Hechos 3. La palabra del Señor dice así en Hechos 3, 1 en adelante: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, o la que era de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que, dice, entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban entrando en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermano, la historia de hoy, hay tres personajes de los cuales yo quiero hablar un poco de cada uno, pero antes de eso yo quisiera hacer algunas preguntas para empezar a meditar, reflexionar. De hecho, vamos a hacerlo antes de orar. En unos segundos vamos a orar, pero si yo te pregunto, hermanos, amigo, amiga, ¿qué es lo más valioso que tienes? ¿Qué es lo más valioso que tienes? Una segunda pregunta: ¿conoces lo que tienes? Va a decir, pues claro, ahí está en la casa, ahí está en el banco, o no sé dónde tengas tus cosas, pero ¿conoces realmente lo que tienes? Ahora la pregunta, como cristiano, hermano, ¿conoces todo lo que tienes? Esto es muy importante, que tú y yo como cristianos sepamos lo que tenemos. Por eso nuestro título hoy es lo que sí tenemos. Cuando yo leí este texto en Hechos capítulo 3, cuando Pedro le dice a este cojo, le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. La versión que yo leí dice así: no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo te doy. Por eso de ahí tomé ese título, lo que sí tenemos. ¿Sí? Quizá no tengamos los millones, pero hay algo que tú tienes que es muy valioso, y yo te quiero hablar de eso. ¿Sí? Mira, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, hermano, piensa, ¿reflejan lo que tienes? Hoy vamos a hablar de tres personas. Dos de ellas conocen bien lo que tienen: Pedro y Juan. Ellos saben lo que tienen, ¿sí? Y fueron capaces de darle a uno que no sabía lo que ellos tenían, al cojo. Porque te acuerdas, Pedro le dice: lo que tengo te doy, lo que sí tengo te doy. Y esto trajo mucha alegría a este hombre enfermo, hermanos. Si tú te notas en la historia, dice que este hombre entró cantando, saltando, alabando a Dios porque fue sano. Pero la bendición no quedó solo en él, también en la gente que lo observaba. Entonces mira, hermano, lo que tú y yo tenemos puede causar mucha alegría en otros. Y no estoy hablando de dinero. Si te fijas aquí, Pedro y Juan, ¿qué dijeron? No tenemos oro ni plata, pero lo que sí tenemos, eso te damos. Usted y yo tenemos mucho que dar, hermano, a un mundo triste, afligido, necesitado. Así que yo le invito, meditemos esta tarde lo que sí tenemos, porque tenemos mucho, hermanos. A veces decimos: no tengo nada, no tengo a nadie. Hermano, si estás en Cristo, lo tienes todo, y necesitas saber lo que tienes. De otra manera vamos a vivir vidas muy tristes, vidas muy miserables, porque no sabemos lo que tenemos. Tantos tesoros que hay en este libro, hermano, tú y yo necesitamos conocerlos.
y vivirlos, ¿sí? Y vivir como alguien que sabe lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén? La semana pasada hablamos de esto. La respuesta está en la palabra. Así que hoy la respuesta de lo que tienes en Cristo está en esta palabra, la palabra de Dios. Y si tú dices yo no lo tengo, pues hoy puedes tenerlo si vienes a Jesús. Mira, yo quiero que me acompañes y juntos oremos. ¿Te parece? Vamos a pedirle a Dios esto. Dios, revélanos qué tenemos en Cristo. Y si tú vienes por primera vez o estás escéptico con respecto a esto, dile: Dios, yo quiero saber qué tiene esta gente. Me gustaría saber. Y créeme que Dios te lo va a hacer ver hoy. Vamos a orar. Cierra tus ojos y dile: Padre, muchas gracias. Gracias por esta tarde hermosa que nos concedes juntos. Gracias por nuestras visitas. Gracias por cada uno de los que hoy, por tu gracia, por tu misericordia, nos has traído en este lugar. De diferentes locaciones nos reunimos. Y Señor, gracias por esa oportunidad. Hoy pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Ayúdanos en esto. Queremos encontrar respuestas en tu palabra. Señor, revélanos qué es lo que tenemos. Si hay algo que no sabíamos, hoy Dios ruego, revélalo a cada uno. Y que salgamos de este lugar con una mayor convicción de lo que tenemos en Cristo. Y aquel que no lo tenía, que hoy salga con ello, con la salvación y con todo lo que tú dices en tu palabra que tenemos. Te bendecimos, Señor, y a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 años, hermanos, para ser exactos, si usted ve en sus notas, el 12 de junio del 2022, casi 2 años, yo compartí algo y se llamaba el tema: tenemos algo más valioso que oro y plata. Y usted va a decir: ¿está repitiendo las prédicas del 2022? No. ¿Sí? Pero resulta ser que uno de los planes de lectura que yo llevo en el año, en estas fechas leo Hechos. Y coincide que pues es el mismo capítulo, los mismos versículos, pero vamos a aprender mucho más esta ocasión. Una de las cosas que tengo es que tengo todo registrado, hermanos. Desde mi primer predicación hasta hoy, todo está registrado. Entonces, ahí me sirve para ver si eso ya lo prediqué. Y resulta ser que aunque son los mismos textos, el mensaje es diferente que hace 2 años. Y de hecho se lo resumí en 3 puntos ahí en sus notas. Hace 2 años hablamos de 3 cosas que tenemos. Número 1, tenemos el nombre de Cristo. Cuando Pedro le dice a este hombre: no tengo oro, no plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vino la sanidad de este hombre. Hablamos de que tenemos poder. Tenemos poder, hermano, para orar de tal manera que la gente sea sana. Ese año hablamos de que ese poder no es de nosotros, es poder de Dios. Dios nos ha concedido esto, de que usted ore y Dios obra. Dios hace milagros. Y lo último que hablamos aquella vez es: tenemos testimonio. Cuando usted y yo oramos por alguien, hay testimonios. Cuando usted camina en la calle como cristiano, escuche esto: caminar como cristiano, tenemos testimonio. Si no caminamos como cristianos, pues mejor ni digamos que somos cristianos. Vengamos a Cristo, convirtámonos y ahora sí. Porque sí tenemos testimonio. Cuando usted y yo vivimos en integridad, vivimos como gente que ama a Dios, créame, las cosas se notan, la gente lo observa. Y yo quiero este día, a la luz de la historia en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 4, yo quiero hablarle de 7 cosas que usted y yo tenemos, aparte de las 3 que ya vimos hace 2 años. Por eso la numeración empieza en el 4. Y número 1, tenemos fe. Número 1 hoy, pero en nuestra lista grande es número 4. Así voy a ir, ¿sale? Entonces llene su hojita. Número 4,
tenemos fe? ¿Cuántos tienen fe? Solo Braulio. La hermana Martina también, la hermana Jackie, la hermana Josefina, gloria a Dios. Tenemos fe, hermano. Mira, se necesita fe. Si tú ves esta historia que acabamos de leer, hay algo bien interesante. Y es que se necesita fe para decirle a un cojo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Estás de acuerdo? Se necesita fe para orar, ¿sí o no? Si tú vas a orar sin fe, hermano, pues pobre de ti, ¿cómo te irá? No vas a recibir nada. Hay que ir con fe cuando oramos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿Estamos de acuerdo? Cuando oramos, vamos y oramos con fe. Entonces, primero, número uno, se necesita fe para orar. O para decir a este hombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero, ¿sabes? Se necesita más fe para agarrarle la mano y creer que se va a levantar. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces decimos, hermano, oro por ti? Y ya, ahí quedó. Pero imagínense, esta fe fue más allá. No solo dijo en el nombre de Jesús levántate, no, en el nombre de Jesús levántate y extiende su mano y se levanta. ¿Cuántos han hecho eso? Yo no, ¿verdad? Nos hace falta fe, ¿verdad? Tenemos fe, pero necesitamos más fe. ¿Sí, amén? Hemos visto la mano de Dios, pero imagínense ese nivel de fe de tomar la mano de un cojo y creer que se va a levantar, ¿sí? Eso es un tipo de fe, hermano, que yo oro, Señor, esa fe necesitamos para ver esos milagros. Pero sabes, hermano, yo quiero decirte una cosa, no quiero que te decepciones y digas, no, pues mi fe está muy chiquita. Bueno, sabes, la fe de Pedro tuvo un proceso. No empezó como tú ves en esta ocasión. Hay tres historias, hay muchas de Pedro, pero yo quiero hablarte de tres historias de Pedro. Tres historias en las que la fe de Pedro se fue desarrollando y nos enseña que tú y yo podemos también. ¿Te acuerdas hace algunas semanas, en mayo hablamos de nosotros también? Las historias de Hebreos 11, hombres, mujeres de fe, preciosas cosas hicieron. Pero cuando tú ves Hebreos 12, nosotros también. ¿Sí? Entonces no es algo que solo ellos vieron y lograron en el Señor. No, usted y yo podemos también orar y ver milagros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ánimo, hermanos, sí se puede, porque es palabra de Dios, no es mis palabras. A mí no me crea lo que dice Dios. ¿Sí? Yo quiero hablarle de lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a ver la historia de Pedro. Yo quiero que vayamos a este texto primero. Mateo 14. Te va a sonar mucho esta historia porque es esa famosa historia cuando Pedro camina sobre las aguas. En Mateo 14, 28 al 31 dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se necesita fe también para decir eso. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire, yo no sé si usted y yo nos hayamos animado a bajarnos de la barca en medio del mar para ir con Jesús que viene allá. No le pregunto si usted se animaría, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos la pensaríamos 2 o 3 veces, ¿verdad? Pero mire, Pedro lo hizo. ¿Y cómo le dice Jesús? Hombre de poca fe después, ¿verdad? Que al ver la tribulación, al ver la marea moviéndose, nuestra naturaleza humana, hermano, tiene miedo muchas veces. Y Pedro, aquí vemos esta historia, un episodio de fe, donde él practicó fe. Hay otra historia más de Pedro, Mateo, capítulo 16. Piensa en estas historias y cómo la fe de Pedro se ve en acción.
Mateo 16, 15 al 17 dice así, escucha, mira. Vosotros, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y vea quién responde. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, conforme tú y yo crecemos en fe, creemos en Jesucristo, creemos en la palabra de Dios, mira, cosas nuevas suceden, la palabra de Dios te es revelada, y vea a Pedro, la palabra de Dios revelada de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Otro episodio en la historia de Pedro, Juan 21. Yo quiero que analices estas historias, ahorita vamos a cerrar esta parte. En Juan capítulo 21 nos cuenta la historia, no lo voy a leer, pero ahí lo tienes, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas que Pedro fue quien negó a Jesús 3 veces? ¿Te acuerdas de esa historia? Después de que Jesús ha resucitado, Pedro sigue vivo por la gracia de Dios. Está cerca de Jesús y Jesús le dice estas palabras, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Verá, 3 veces le pregunta. Y en cada vez que Pedro le decía, que Jesús hacía esta pregunta, Pedro volvía a decir, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le decía, apacienta o cuida de mis ovejas. ¿Sí? Esto es hermoso porque mira, la fe de Pedro se ha venido desarrollando. Y cuando Jesús le dice estas palabras, apacienta mis ovejas, Jesús de alguna manera le está indicando que este hombre ya está muy listo y próximo a hacer ese trabajo. ¿Sí? Si te fijas, Jesús después parte, se quedan los discípulos solos, y ese hombre que de primero recio, atrevido, siguió siéndolo, pero ahora con una fe más sólida, más fuerte, que ahora está yendo con su amigo Juan a la iglesia, al templo, toma un cojo de la mano y dice, en el nombre de Jesús sano, levántate, y se levanta. ¿Sí? Entonces ese hombre temeroso, ese hombre que en una ocasión, de hecho 3 ocasiones negó al Señor Jesús, ahora hermano con una fe firme, le dice a un cojo que se levante, le agarra la mano y cree que se va a levantar y se levanta. Así que es un proceso, hermanos. No me fui a través de toda la historia de Pedro, pero te das cuenta que Pedro está aprendiendo del Maestro. Tú y yo necesitamos aprender del Maestro, del Señor Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos, hermano, porque mira, nuestra fe claudica muchas veces ante las circunstancias. Tenemos fe, hermano, pero necesitamos más fe. Es interesante, hermano, considerar, y yo te animo cada vez que veas en la Biblia esos héroes de la fe, ve su historia. Y te vas a dar cuenta que eran hombres comunes como tú y yo, con los mismos problemas, los mismos dolores, pero ellos decidieron creer en aquel que les llamó. Ellos decidieron creer y vieron la gloria de Dios. Yo quiero hablarte de un hombre llamado George Müller. Este fue un alemán que vivió en Inglaterra. Este hombre alimentó a miles de huérfanos. De hecho, esta casa de huérfanos sigue en pie todavía hoy. La puedes investigar, creo que está en Bristol, en Inglaterra. Y este hombre escribió libros muy buenos sobre la oración, de hecho. Te recomiendo algunos. Si te interesa, con gusto te puedo compartir algunos. Pero yo hoy quiero hablarte un poquito de este hombre, justamente un testimonio. Hay muchos, y esos están en un libro llamado Una hora con George Müller. De hecho, si te interesa este libro, hermano, con mucho gusto te lo comparto. Hay un sitio en internet, te puedo pasar la liga, mándanos un mensaje al número de la iglesia, te mandamos la liga del libro para que lo veas. O lo escuches.
Este libro, si lo lees, lo puedes leer en 1 hora, ¿sí? Lo tienen de hecho en audiolibro. Entonces yo lo he oído 2, 3 veces y es 55 minutos. Todo el libro lo lees o lo escuchas en este caso, ¿no? Así que yo quiero leerte una porción de esta historia, un testimonio de este hombre. Y sabes, el libro se llama 1 hora con George Mueller, el hombre de fe al que Dios le dio millones. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué. Un hombre dice al cual Dios le dio millones. Iba a decir un hombre millonario, wow. Pero te vas a dar cuenta para qué usaba esos millones. Dame un segundito, estoy llegando a la página. Como lo dije antes, si te interesa este libro, te lo mandamos. Manda un mensaje al número de la iglesia y con gusto lo envío. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Están muy serios. A ver, Braulio, espérame. Deja a los hermanos que digan gloria a Dios. Ok, sí están aquí. A veces pienso que nomás está Braulio, pero no, ya vi que sí están todos. Ponga atención en esta historia. En junio 13, hace buenos años, de hecho, fíjese casi en nuestros tiempos de hoy, pero hace más de 150 años, en 1853, dice George Mueller, ahora estábamos muy pobres, no en deuda, ni siquiera totalmente sin dinero. Todavía contábamos con $60, pero había que comprar la harina. Acuérdese que este hombre tenía orfanatos con miles de niños. La harina, la cual generalmente comprábamos 10 bolsas a la vez. Necesitábamos 4,200 libras de avena, más de 1,000 kilos, más de 1 tonelada de avena, hermano, necesitaban. 400 libras de jabón. Eran muchísimos niños, hermanos. Se estaban llevando a cabo muchas pequeñas reparaciones en la casa, habiendo empleados a cantidad de obreros, además de los gastos que cada semana había de $280. Él solo tiene $60 y hay $280 que él tiene que pagar, aparte la harina, aparte la avena, aparte los sueldos, imagínese, aparte el jabón. Aparte de todo esto, dice, anteayer sábado me encontré con que el aparato que da calor necesita ser reparado. Y la reparación, dice, era pues deseable humanamente, dice, la reparación costaba $100. Entonces este hermano dice, yo necesito humanamente $500 para lograrlo, apenas salir de los compromisos de hoy. Pero no tenía ninguna perspectiva, humanamente hablando, de recibir ni siquiera 200 centavos, mucho menos $500. Además de esto, dice, hoy era lunes, cuando por lo general las entradas son muy pequeñas. Pero al caminar a la casa del orfanato esta mañana y orando al caminar, le dije específicamente al Señor en oración que en este día, aunque era lunes, Él me podía mandar mucho. Imagínese, este hombre va caminando y dice, Señor, hoy es lunes, los lunes no suele haber dinero, pero hoy ocupo mínimo 500. Y así fue. Recibí esa mañana $1,500 para el servicio del Señor, para ser usado donde más se necesitara. Dice este hombre, me es imposible describir mi gozo. Caminé de arriba para abajo en mi habitación por mucho rato, derramando copiosas lágrimas de gozo y gratitud al Señor, alabando y magnificando al Señor por su bondad y entregándome nuevamente a Él, con todo mi corazón por la bendición de su ayuda. Y termina este hombre, pocas veces he sentido más profundamente la bondad de Dios en ayudarme. Te cuento esta historia de muchas, porque sabes, una de las cosas que tenía George Mueller es esta. Él no pedía donaciones. Él no pedía ofrendas especiales. ¿Sabes qué hacía él cuando necesitaba? Oraba. Y todas las veces Dios le contestó. Hubo una ocasión que no había para dar a comer a los niños. Se sentaron en la mesa, dieron gracias a Dios
Y resulta ser que ese día tocan a su puerta después de orar porque el lechero se le descompuso el carro y esa leche se va a echar a perder si se queda ahí. Entonces les entrega la leche al orfanato y tienen leche para comer. ¿Sí? Y muchos milagros así, hermanos, de un hombre de fe. Tú y yo necesitamos esa fe, hermano, hermana. Es interesante ver estas historias, hermano, y te animo, si te interesa, pide el libro, con gusto te lo compartimos. Este hombre dijo esta pregunta y la contestó. ¿Qué es fe? George Mueller decía esto, contesto de forma muy sencilla para podértelo expresar. Fe es la seguridad de lo que Dios ha dicho en su palabra y es verdad. Que Dios actuará de acuerdo con lo que ha dicho en su palabra. Eso es fe. Es esa seguridad, esa dependencia de la palabra de Dios. Eso es fe. Luego lo siguiente que dice George Mueller es: las impresiones no deben tomarse en cuenta para relacionarse con la fe. O en otras palabras, las circunstancias, lo que yo veo, eso no se considera para la fe. La fe, hermano, tiene que ver con la palabra de Dios, no con lo que vemos o nuestras impresiones, sean fuertes o débiles. Tenemos que considerar la palabra escrita y no a nosotros para caminar en fe, hermano. La fe que tú y yo ejercemos, hermanos, no debe ser humana. Acuérdese que es en el nombre de Jesús. La fe que tú y yo tenemos es en el nombre de Jesús, hermano. Y cuando tú y yo ejercemos esta fe, cuando tú y yo lo hacemos en el nombre de Jesús, vamos a dar siempre alabanza y gloria a Dios. Así pasó con este varón que vimos de George Mueller, pero también en Pedro y Juan. Porque si te fijas, al final quien recibió la gloria fue Dios, no Pedro ni Juan. Hermano, la Escritura nos habla de que cada uno o a cada uno, Dios nos da una medida de fe. Jesús mismo lo habló, ¿te acuerdas cuando dijo se necesita un poco de fe, como el grano de mostaza, ¿verdad? Hasta lo cantamos, para que un monte se mueva. Así que tú tienes fe, hermanos, pero hay que ejercitarla. Necesitamos poner esa fe en acción. Entonces, número 4, tenemos fe. Número 5, tenemos oportunidad y poder para hablar. En la historia de hoy, hermano, después de este milagro precioso, hermoso, ahí en capítulo 3 de Hechos, versículo 11 y 12, escucha, todos están maravillados de lo que acaba de pasar. Y ve lo que tenemos tú y yo también. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, escucha, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué tenéis, dice, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dos preguntas bien interesantes, ¿verdad? Mire, la noticia de este milagro llegó a todo el pueblo, hermano. Llegó a todo el pueblo la noticia de que un cojo que estaba ahí en la puerta de la hermosa acaba de ser sano. Córrele, vamos a ver quiénes son estas personas. En Hechos 4:4 dice que eran como 5,000 personas. Imagínate, hermano, 5,000 personas. ¿Qué dice que tenemos en el punto número 5? Tenemos oportunidad y poder para hablar. Hermanos, si tú y yo, imagínate, estamos ante 5,000 personas y se nos da la oportunidad de hablar, tenemos oportunidad y hay que hablar, ¿sí? Y no vas a, bueno, yo te invito, no hables de ti, habla de Cristo, ¿sí? Aprovecha ese momento, hermano. Es tu momento para hablar, imagínate, 5,000 personas. Ante esta multitud tan grande, Pedro no pierde la oportunidad y él dice, hablaré de Jesucristo. Que Dios ha hecho este milagro y que en el nombre de Jesús se ha hecho este milagro, hermanos. En Hechos 4:13 dice que Pedro, Juan y la mayoría de los discípulos eran hombres sin estudios, dice del vulgo, sin letras. Y fíjate, hombres así frente a 5,000 personas. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos?
¿Sabes qué hizo Pedro? Habló con denuedo y con poder, ¿sí? Porque Cristo les había dado ese poder. Así que tú y yo tenemos oportunidades, hermanos, y tenemos el poder que Cristo nos ha dado para que obremos milagros en su nombre. Entonces, hermano, recordemos que cuando tú estás frente a alguien, hermano, es una oportunidad tremenda. Yo me he propuesto esto y hagámoslo, hermano, que persona nueva que conoces, busca la oportunidad para compartirle de Cristo. ¿Quién sabe y vuelvas a ver a esa personita? Pero si hoy la ves, aprovecha y cuéntale que Jesús le puede salvar, que Jesús es la respuesta. No perdamos el tiempo hablando de política, de problemas, del deporte. Háblale de Cristo. Porque esa persona se muere hoy, se muere sin Cristo, se va al infierno. Así que hay que aprovechar la oportunidad. Pedro ve 5,000 almas ahí listas y dice, ahora es cuando. Y les comparte. Hermanos, recordemos que Dios dice, yo quiero que veas en Jeremías 5:14, Dios dice que Él pondrá sus palabras en nuestra boca. Tú tienes la oportunidad y poder para hablar y Dios va a poner las palabras en tu boca para que hables. Jeremías 5:14 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí, escucha, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Dios está hablando tremendos mensajes al pueblo de Israel por rebelde, desobediente. Y una de las cosas que decía Jeremías al principio es, Señor, tengo miedo, soy un niño, no sé hablar. Y Él dice, no digas que eres niño, vas a hablar lo que yo te diga. Y Dios le dice otra vez, mira, voy a poner mis palabras en tu boca y vas a hablar. Hermano, yo doy gracias a Dios porque sí lo hace Dios, sí lo hace de verdad, hermano. Si usted me conociera hace más de 20 años, hermano, yo no hablaba ni... Y ahora no me callan, es el problema. Bueno, sí me callan, ¿verdad? Algunos. Porque los veo desesperados que ya se quieren ir, ya acabo, ya nos vamos. Pero mire, hermano, Dios obra y Dios pone palabras en nuestra boca para que hablemos. Eso es hermoso, hermanos. Es promesa de Dios y yo te invito, tienes oportunidad y poder de Dios para hablar. Tú y yo podemos estar seguros de hablar, hermano, cuando venga la oportunidad. Jesús dijo estas palabras, mira, yo quiero que veas estas palabras en Marcos 13:11. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, cuando os traigan para que los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni siquiera dice lo piensen, sino dice que hablen lo que les sea dado en esa hora, eso hablen. Porque escuche esto, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos preocupamos, hermano? Ay, hermano, es que no sé qué hablar o qué decir. Hermano, el Espíritu Santo te va a guiar a hablar. Así que habla. Ante la oportunidad, acuérdate, tienes poder para hablar. El Espíritu Santo está en ti. Así que habla. Es algo bien especial, hermano, cómo Dios nos da esa fortaleza para hablar. Aunque quizá tu cuerpo por dentro esté tiemble y tiemble, pero las palabras salen claras. Porque es el Espíritu Santo hablando a través de ti. ¿Sí? Amén. Hermano, hablando de oportunidad, porque tenemos oportunidades, hermanos. Pedro tiene una manera muy interesante aquí en la historia de aprovechar esta oportunidad. Él hace dos preguntas. ¿Las observaste? Hechos 3, versículo 12. Les hace dos preguntas bien interesantes. La primera, él se da cuenta que hay un montón de gente enfrente de él. Y lo primero que le dice, ¿por qué se maravillan de esto? Interesante, ¿verdad? La segunda pregunta le dice, ¿o por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nosotros, por nuestro poder o piedad, hubiese pasado esto. Piensa esto, son 5,000 personas, quizá más. Lo más seguro es que más de 5,000 personas ahí están. Y él les hace estas dos preguntas. ¿Por qué se maravillan? ¿Y por qué piensan que fuimos nosotros? ¿Qué crees que está abriendo estas preguntas? ¿O por qué estas preguntas? Yo me ponía a meditar anoche y decía, ¿por qué Pedro, claramente Dios lo está guiando a esto? ¿Pero por qué pregunta esto? ¿Sabes qué?
Es que estas preguntas abren la curiosidad en la gente, hermanos. Abren la curiosidad. A ver, si dices que el milagro no lo hiciste tú, entonces ¿quién lo hizo? Y ahí es donde entra, Jesucristo lo hizo. En el nombre de Jesús sucedió esto. Sí, entonces estas preguntas que Pedro hace como inicio, hermano, es aprovechando la oportunidad para llevar el mensaje del Evangelio. Porque si tú sigues leyendo la historia, Pedro predica el Evangelio, ¿sí? Entonces él no se pone a explicar técnicas para orar, para imponer manos, no. Él directo, el Evangelio. Esa gente necesita el Evangelio. No necesita recetas cómo orar, necesita el Evangelio, necesita a Cristo. Sí, amén. Hermano, la gente a tu alrededor eso es lo que necesita a Cristo. A veces queremos darle nuestras recetas y tantas cosas. Primero asegúrate de llevarle a Cristo. ¿Está enfermo? Antes de darle el remedio de tu abuelita, dile que Cristo sana, que Cristo salva. Eso es lo primero que tú y yo debemos compartir, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Cristo. Mire, número 6. Tenemos un Dios de generaciones. Tenemos un Dios de generaciones. Hoy el tema, hermano, es lo que sí tenemos. Tú y yo tenemos que saber qué es lo que tenemos en Cristo, hermanos. Porque muchas veces vivimos muchos problemas, muchas dificultades, porque no sabemos lo que tenemos. Cuando tú y yo lo sabemos, hermano, la cosa cambia. A pesar del problema, la cosa tremenda que vivas tú y yo, tenemos un Dios de generaciones, acuérdate de esto. Versículo 13, Hechos 3:13, dice la Escritura así, mira, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Un Dios, dice ahí, de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Versículo 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas o de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículos 25 y 26, ¿qué dice? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí Pedro está hablando el Evangelio, hermano. Aprovecha la oportunidad. Cuando en la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de hecho lo ves mucho en el Antiguo Testamento, hermano. Nos habla de un Dios que está con su pueblo. Nos habla un Dios que está con el Padre, que está con los hijos, con los nietos y sigue. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, hermanos, y es al que tú y yo debemos orar y encomendar nuestra familia. Que el Dios al cual tú sirves, el Dios en el que tú creas, sea el Dios que tu hijo cree y adora. Que el Dios que tú conoces, el Dios que te libertó a ti, sea el Dios de tu nieto también. Qué triste, hermano, que tú conociste a Cristo y tus hijos perdidos. Tus nietos ya ni se diga. Hermano, que el Dios que tú sirves continúe siendo el Dios de tus generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. Y tenemos un Dios así, hermano, que ha prometido estar contigo y con tu descendencia, si permaneces en Él. Cuando hablamos de un Dios de generaciones, hablamos de un Dios de pactos. En el texto lo acabamos de ver. Cuando hablamos de un Dios de generaciones, hablamos de un Dios que incluye a todas las familias de la tierra. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tus simientes serán benditas todas las familias. A mí me encanta esto porque Dios es un Dios de familias, ¿sí? Un Dios que busca las familias. ¿Lo crees? Génesis 1:28. Dios creó a Adán y Eva y les dijo que se fructificaran, que se multiplicaran, pero Dios empezó con una familia. ¿No será Dios un Dios de familias?
Cuando Dios llama a Abraham, Dios llama y le da promesa de un hijo, o sea, familia. ¿Sí? Si sigues la historia, el pueblo de Israel, ¿qué era? Una familia. Las 12 tribus eran 12 familias. ¿Cómo se organizaban las 12 tribus? En familias. ¿Cómo nos vamos a organizar como Centro de Fe Angulo? En familias, en familias. Hay prioridad, hermano, tu familia. Ahí empezamos, hermano. Tu familia necesita de Cristo. Finalmente la estrategia sigue siendo la misma, hermano, porque Dios hizo la promesa de que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos, usted y yo. Dios es un Dios de generaciones. Número 7, tenemos un mensaje que dar, hermano. Tenemos un mensaje. Hermano, el mensaje que Pedro dio es el mensaje mismo que Jesús daba. Y voy a leerlo. Hechos capítulo 3, 19 al 21. Hechos 3, 19 al 21. Escucha atento. Dice, así que, vea lo que les dice Pedro a esta multitud, más de 5,000 personas. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido dados desde tiempo antiguo. Observa esto, hermanos. El mensaje que Pedro está dando es el mismo mensaje que Jesús les dijo que dieran. En Mateo 4:17 dice que Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué les predicaba? Arrepentíos y convertíos. ¿Y qué predica Pedro? Arrepentíos y convertíos. Es el mismo mensaje que tú y yo, hermano, debemos seguir predicando: el arrepentimiento de pecados, que la gente vea a Jesús. ¿De qué me sirve a mí hablarte del amor de Dios si no te hablo de que necesitas arrepentirte? ¿Sí? Dios te ama, sí, pero Dios es un Dios justo, hermano, hermana, amigo, amiga. Y con pecado no entramos a la presencia de Dios. Es imposible, hermanos. El pecado hace división, hace separación. Pero si tú y yo nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, Dios nos perdona, porque Jesús pagó el precio por ti y por mí. El reino de los cielos ya estaba ahí, hermano, ya está hoy. Pero el llamado de arrepentirse sigue, hermano, y es importantísimo. Y tenemos que seguir predicando el arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Y si la gente no se arrepiente, se va al infierno, hermano. Si tú y yo, por más tiempo que estemos en la iglesia, si no nos arrepentimos de nuestro pecado, también nos vamos al infierno. Dios es un Dios justo, hermano. Hoy se está predicando un evangelio muy raro, muy contrario a lo que dice la palabra. Y muchos te dicen, haz una oración y listo, estás libre de todo. No es así. La Escritura nos dice mucho de estar alerta, de guardar nuestras vestiduras, de perseverar hasta el fin, ¿sí? De cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Entonces no es una oración, hermano, lo que nos hace cristianos. Es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así que yo quiero invitarte hoy, si vienes por primera vez, arrepiéntete, cree en Jesucristo. Todos necesitamos eso, no eres el único, la única, todos lo necesitamos. Cada día ofendemos a Dios. Y ese es el mensaje que tenemos, hermano. Y ese es el mensaje que Pedro, Juan y Pablo ahí en Romanos decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences de este mensaje, hermano. Que te critican, te juzgan por lo que sea, no te avergüences, porque el que cree ese mensaje es salvo. ¿Sí? La Escritura nos dice que muchos no van a creer, hermanos. Entonces no te sientas mal, tú sigue con el mismo mensaje, porque tenemos un mensaje y ese mensaje hay que darlo. Número 8, tenemos potestad. Tenemos potestad. Por tiempo no alcanzo a leer, pero en Hechos 4, 7 al 12, después de que Pedro y Juan hacen este precioso
poderoso milagro en el nombre de Jesús. Mucha gente se reunió, Pedro aprovechó para predicarles el evangelio, pero siempre hay gente que no le va a gustar esto. Y ahí estuvieron los sacerdotes, los sabios de la ley, los que conocían mucho la Biblia. Ahora dice la historia ahí que los tomaron y los apresaron. Ahora Pedro y Juan ya no están con los 5,000. Ahora estamos en otra escena. Ahora están con una audiencia con gente muy hostil, muy malvada. Sacerdotes, guardias, saduceos, y los empiezan a cuestionar y les dicen: a ver, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho esto ustedes? Hermanos, quiero decirte una cosa. Este es el tipo de escenarios que Jesús dijo que íbamos a estar. En Marcos 13:11 la Escritura nos dice que en ese tipo de escenarios tú y yo íbamos a estar. Y que cuando nos tuvieran en estos escenarios con gente oponiéndose a nosotros, que dice: no se preocupen qué van a hablar, porque el Espíritu Santo les va a decir qué van a decir, qué van a hablar. Lo voy a leer para usted, Marcos 13:11. Dice así, escucha: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús lo dijo, van a ser perseguidos. Está sucediendo ahí, hermanos. La traducción lenguaje actual dice esta pregunta: ¿quién les ha dado permiso a ustedes para enseñar? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Quiero recordar algo, hermano. En el pueblo judío, las únicas personas que podían enseñar la ley o la palabra de Dios eran los sacerdotes. Así que estos hombres le dicen: a ver, ¿por qué estás hablando tú? Tú no eres de la tribu de Leví, tú no eres de la tribu, de la descendencia de Aarón, tú no puedes estar predicándole a la gente. ¿En qué potestad lo haces? Bueno, Pedro otra vez, lleno del Espíritu Santo, acuérdate que el Espíritu Santo le iba a dar palabra, otra vez tiene una oportunidad y la aprovecha. Tiene enfrente a los más sabios de ese tiempo, pero están cegados por su religión. ¿Y qué hace Pedro? Pues habla, lleno del Espíritu Santo y sencillito. ¿Qué les va a hablar? Pues Pedro les va a hablar el mensaje que tiene. ¿Te acuerdas que tú y yo tenemos un mensaje? Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y no importa quién sea, aún sea el presidente. Si estás enfrente de él, háblale de Cristo. Háblale que se arrepienta, que crea en Jesucristo. Pedro no tuvo miedo a estos sacerdotes. Y él está enfrente de ellos y él aprovecha la oportunidad y les da el mensaje que importa. Él no se pone a excusarse que es que lo hicimos porque pues había modo, había oportunidad y no. Él, ¿sabes qué les dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vea, les habla directo. La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro dice hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En otras palabras le dice: miren, ustedes lo rechazaron, pero solo Él salva. Y no hay otro nombre en el cual ustedes puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. De hecho, Él les dice: en ese nombre hemos hecho este milagro. Y al final, hermanos, la promesa de Jesús de Lucas 21, 14 al 15 se cumplió. Jesús les dijo a sus discípulos esto: proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Este texto me encanta, hermano, y ha sido mi estandarte cada vez que tengo que hablar. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y eso sucedió ahí, hermano. Hechos 4:14 te lo comprueba. ¿Qué dice Hechos 4:14? Escucha. Y viendo a aquel hombre que había sido sanado, ¿qué dice? Que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Se les acabaron los argumentos, hermanos. Cuando tú y yo entendemos que tenemos un mensaje y que tenemos la potestad que el Señor Jesús nos ha dado, no hay enemigo que pueda contra ti, hermano. Porque acuérdate que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Número 9, tenemos un llamado que obedecer.
tenemos un llamado que obedecer. Después de que Pedro da un mensaje súper claro y les dice a estos hombres, mire, ustedes rechazaron a Jesucristo. No hay otro nombre en el cual puedan ser salvos. De alguna manera le está diciendo, miren, o creen en Jesucristo o están perdidos. No hay de otra. Tristemente esta gente se obstinó tanto, hermano, que no creyeron en Jesucristo. ¿Y saben lo único que podían hacer ahora? Intimidación, amenazas. Eso es lo que hace el enemigo, hermano. Te amenaza, te intimida, te quiere ridiculizar. Hermano, no hagas caso de eso. Tú tienes un llamado que obedecer, sigue en ello. Resulta ser que estos hombres le dicen, saben, miren, está bien, ya lo hicieron, ya que, verán otras palabras, pero dice, no vuelvan a hablar de ese nombre. ¿Y qué les dice Pedro? Escucha, lleno del Espíritu Santo otra vez, le dice, ustedes saben bien que la palabra de Dios no se cuestiona. Por lo tanto, no podemos callar lo que se nos ha encomendado por el mismo Hijo de Dios. Va a decir, hermano, ¿y dónde está ese texto? Bueno, ahí está en Hechos 4. Hechos 4, déjame, te digo cuál versículo. Versículo 19. Juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, miren, ustedes ya saben lo que dice la ley. A Dios no se le cuestiona. Y si Dios nos ha puesto aquí, no callamos, aunque ustedes digan que callemos. Esta misma determinación tuvieron los jóvenes hebreos, ¿te acuerdas? Sadrach, Mesach y Abednego, en Daniel 3. Ellos le dicen a Nabucodonosor, mira Nabucodonosor, ok, tú quieres que nos inclinemos a tu estatua y la adoremos, mira, no lo vamos a hacer, porque nuestro Dios es más grande, nuestro Dios nos puede librar de ti, y si no nos libra, de todos modos no te vamos a orar. ¿Y qué hizo Dios? Los libró, porque tenían fe, hermanos, y tenían un llamado que cumplir, que obedecer. Hermano, recuerda que nuestro Dios es poderoso, ¿sí? Al final de la historia, hermanos, el plan de Dios, en el plan perfecto, eterno, en la providencia de Dios estaba que Pedro y Juan no se murieran en esta ocasión, en esta historia. Así que te vas a dar cuenta que ahí en Hechos 4:21 no hallaron modo de castigarlos, porque había mucho pueblo, mucha gente glorificando a Dios. Lo que hicieron es, los soltaron. No había más que hacer con estos hombres. Con lo que yo quiero cerrar esta tarde es con número 10. Tenemos una familia, hermanos. Tenemos una verdadera familia. Yo te he dicho mucho de las cosas y todas estas cosas las tienes cuando estás en Cristo. Los últimos versículos ahí en la historia del 23 al 32, por tiempo no lo alcanzo a leer. Pero yo quiero decirte una cosa, hermano, tienes una familia. ¿Te acuerdas que Dios es un Dios de generaciones, es un Dios de familias? ¿Qué hace Pedro y Juan cuando terminan, cuando los despiden? Van con su familia. No con su suegra, sus hermanos, no, va con su familia, la iglesia, los hermanos. ¿Sí? Y dice ahí la historia que los hermanos lo recibieron con mucho gozo, alabando a Dios, hermanos. Porque la familia que Dios te ha dado, hermano, está en las buenas y en las malas. La familia que Dios te ha dado, hermano, es una verdadera familia que debemos vivir en unidad, hermanos. Esta familia adoró a Dios de manera preciosa por lo que había pasado con Pedro y Juan. Imagínense Pedro y Juan de sus primeras veces en la cárcel y llegan con los hermanos y de hermanos, gloria a Dios, Dios hizo un milagro hermoso. Nos encarcelaron porque estamos predicando de Jesús y cuando nos llevaron, pues nos empezaron a hacer preguntas y no pudieron con nosotros porque cuando hubo oportunidad de hablar, les hablamos del Evangelio y gloria a Dios. Después no supieron ni cómo defenderse, no tuvieron otra más que soltarnos y aquí estamos, gloria a Dios. Qué hermoso, hermano, imagínense el gozo que había y esta iglesia se gozó con ellos, hermano.
Entonces dice ahí la historia, si usted ve el texto, alaban a Dios, glorifican a Dios, están muy contentos todos, y en su oración dicen estas palabras: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo ves, hermano? Los acaban de casi encarcelar, tremendo, los liberan por la gracia de Dios. ¿Y cuál es su oración? En lugar de decir, Señor, que se acabe la persecución, ya no queremos volver a ir a ese lugar, no. Eso no oran. Él dice, o ellos dicen, Señor, danos denuedo para seguir. Danos denuedo. Y es algo bonito que me gusta esta oración, porque mire, ellos no vienen con un optimismo falso. Ellos no dicen, no pasa nada, pues todo está bien. No, porque a veces, fíjese, esto sucede muchas veces en nuestras vidas. Tú le preguntas a un hermano, hermano, ¿cómo estás? Tú lo ves todo acabado. Y él te dice, todo bien, en victoria. Dice, ¿cuál victoria, hermano? Si estás todo bien enfermo, bien derrotado. Estos hermanos reconocen, hermano, ¿qué dice ahí? Señor, mira sus amenazas. Tú y yo tenemos problemas, sí, hermanos, los tenemos. Tú y yo nos enfermamos, sí. Pero, hermanos, nuestro Dios es poderoso y Él da fuerza, Él da fortaleza. Y nuestra oración tiene que tener un giro distinto, hermanos, a como solemos orar, hermano. Ellos no pidieron porque la persecución se acabara, al contrario, ayúdanos más denuedo para seguir hablando. Su petición no fue esta, que se acabara la persecución. Pidieron al Señor les concediera más oportunidades. Y dice, además, respáldanos con prodigios, con señales, con sanidades. ¿Cómo ves, hermano? ¿Oramos así tú y yo? En la velada de oración del viernes, a propósito, te invito, ven a las veladas. En la velada de oración hablamos de que necesitamos un cambio en nuestra oración. ¿Sí? Muchas veces tenemos un enemigo muy grande. Y nuestra oración suele ser, Señor, que ese enemigo se quite, que ese enemigo sea derribado, que sus planes sean frustrados. Y guerreamos y hay duro y duro, hermano. Pero yo quiero que vean las historias de la Biblia, cómo ganaron a esos grandes gigantes. ¿Cómo vencieron a Jericó? ¿Cómo vencieron a Sennacherib? ¿Sabes cómo? Adorando a Dios. Adorando a Dios. Si tú te fijas en la historia, no se pusieron a interceder bien intensos ahí, ¿no? Cuando dieron las 7 vueltas, ellos estaban adorando a Dios. Cuando fue ahí en Segunda de Crónicas, creo que es 21, cuando Josafat está frente a estos reinos que quieren hacerle la lucha, dice ahí que empezaron a alabar a Dios. Empezaron a alabar a Dios, y ¿sabes qué sucedió? El mismo enemigo se empezó a atacar y quedaron aniquilados entre ellos mismos. Y si te fijas, ¿cuál fue la estrategia que Dios usó ahí? La adoración. Creo que tenemos que hacer cambios, hermanos, en nuestra guerra espiritual. ¿Sí? Dice la historia, cuando esta iglesia oró así, ellos no oraron en contra de la persecución. Ellos no oraron en contra de esos sacerdotes que se oponían, no. Ellos oraron más denuedo y más respaldo, Señor. ¿Y qué sabes qué pasó? Dios contestó. Un temblor tremendo les llegó ahí, dice, y dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios les dijo, ok, quieren poder, ahí les va, y sigan adelante. Yo oro así, hermano, más de nuevo para hablar, más poder de tu Espíritu en nosotros. Esta es la verdadera familia, hermano, que Dios, el Padre Celestial, nos ha dado, hermanos. Si tú has creído en Jesucristo, tienes esta familia. Y con esta familia lucha así, hermanos, en adoración. Cambia tu manera de orar, cambia tu manera de interceder. Adora a Dios. Y el enemigo va a ser confundido, va a ser trastornado. Porque la Escritura dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Así que si tú has creído en Jesús, le has recibido, eres hijo de Dios y eres parte
de esta familia y tienes familia. Quiero terminar. Lo que hoy hemos visto, hermano, desde hace 2 años y hoy, son 10 cosas que tú tienes si estás en Cristo. Y hay muchas más y gloriosas bendiciones que tenemos en Cristo. Muchas más por descubrir en su libro precioso, la palabra de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa, Pedro y Juan pudieron hablar, pudieron hacer estas cosas porque ellos sabían lo que tenían. Muchos de nosotros tenemos muchos años en esto, pero hermano, yo cuando meditaba esto decía, Señor, ¿cuántas cosas tenemos en ti y no ejercemos? ¿Sí? Pedro y Juan podían hablar, hermano, con esa fuerza, esa tenacidad, porque sabían lo que tenían en Cristo. Acuérdate cómo era el Pedro de antes, cómo es el Pedro ahora. Tú y yo necesitamos conocer verdaderamente a Dios, hermanos. Tú y yo necesitamos conocer la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos conocer lo que tenemos en Cristo. Así que ponte a meditar, meditemos juntos. ¿Qué es lo que tenemos hoy, hermano? Hoy viste 10 cosas. Y mi pregunta para ti, ¿tienes lo que Pedro y Juan tenían en aquel momento? Si tú estás en Cristo, lo tienes. Si no, lo puedes tener hoy, si vienes a Jesús. Tú y yo decimos tener la palabra de Dios, ¿verdad? Les decía el otro día, ¿cuánto nos gusta ese texto de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? ¿Verdad? ¿Cuántos se lo saben? ¿Sí? Pero si es esa lámpara, si la estás usando para alumbrar tu camino, ahí está la cosa, hermanos. A veces vivimos días oscuros y no vamos a la luz, a la palabra. Hay que ir a ella, hermano. La tienes ahí, ábrela, comienza a leerla. Decía el hermano Rogelio, es un buen libro, te lo recomiendo. Lee la Biblia, hermano. ¿Vives como alguien que sabe lo que tiene, hermano? Hermano, yo quiero decirte una cosa, y amigo, amiga que nos visitas hoy. Si tú dices, mira, yo no tengo eso que tú dices. Lo que yo tengo es tristeza. Lo que yo tengo es problemas, decepciones, fatiga, enfermo. Estoy amargado, descontento, decepcionado de la vida, de la gente a mi alrededor. Si eso es lo que tienes hoy, si tienes una lista grandísima de cosas que tienes menos lo que hoy viste, yo quisiera invitarte que vengas hoy al Padre Celestial. Ven al Padre Celestial por medio de Jesucristo y puedes tener esto y mucho más. Porque ser hijo de Dios significa tener todo esto y mucho más. ¿Sí? Ser hijo de Dios significa contar con todas estas bendiciones que están en este libro. Pero ¿cómo vas a ser hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le has dado el derecho de ser hijos de Dios. Te invito, lo hagamos juntos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos. Padre, muchas gracias por este día. Señor, te damos gracias por tu palabra que alumbra, por tu palabra que nos recuerda lo que tenemos en Cristo Jesús. Y te doy gracias, Padre, en especial por el mensaje que hoy has dado. Señor, hoy reconocemos y vamos directo a esto. Decimos tener mucho, pero vivimos como que no tenemos nada. Vivimos en miseria, en amargura, en tristeza, en dolor. No salimos de una cuando ya estamos metidos en otro problema. Porque decimos conocer y no vivimos con lo que tú nos has dado. Hoy te invito, amigo y amiga, reconoce esto, no podemos solos. Dile, Señor, reconozco que lo que yo pienso que tengo de valor no sirve, porque no me da gozo, no me da descanso, sigo igual. Hoy te invito, hagámoslo juntos. Señor, reconocemos que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. Señor, perdónanos, límpianos de toda impureza. Y ahora te invito, ven a Jesús, recibe a Cristo. El Salvador que necesitas es Jesús. Y si tú hoy quieres ese Salvador, dile a Jesús, Jesús, te necesito, te acepto, te recibo, sé mi Señor.
Porque Jesucristo murió en la cruz por ti. Él pagó por tu maldad, por mi maldad. Porque si tú recibes a Jesús, crees en su nombre, se te da el derecho de ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes un Padre, el Padre Celestial. Tienes a Jesucristo que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y tienes al Espíritu Santo, quien te guiará a toda verdad, te enseñará todas las cosas y te dará poder. Gracias, Jesús, por este mensaje. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, y que cada uno hoy nos comprometamos a recordar, a meditar lo que tenemos en Cristo, de pensar, hablar y actuar de acuerdo a lo que tenemos en Cristo, y de hablar a otros sobre lo que tenemos en Cristo, y darle a otros de lo que sí tenemos, Cristo Jesús en nosotros, el mensaje que nos has dado para vida y salvación de otros, Señor. Gracias, Dios, te damos gloria, alabanza, solo tú lo mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.